Yo quisiera saber cuál es el objetivo principal de las contradicciones que encontramos en el estudio de la Torá, comenzando con el Génesis. La tierra estuvo abajo y ahora resulta que está al revés. Los cielos abajo y la tierra arriba. Entonces, ¿por qué hay muchas contradicciones? Y yo quisiera saber eso. Muy bien. En realidad, Una pregunta, Marquito. Cuando miramos la interioridad de la escritura, comenzamos a entender la historia dentro de la historia. En lo literal tenemos aspectos que cuando los leemos parecen tener contradicciones. Estos aspectos están relacionados con lo que conocemos como el pardes. El pardes, que es traducido paraíso. ¿Bien? El pardes está traducido como paraíso en la escritura. ¿Qué significa esto? Hay 4 niveles de interpretación de la escritura. Entonces los vamos a poner aquí. Los 4 niveles son el nivel literal, el nivel parabólico, el nivel del secreto y el nivel de lo oculto. Estos 4 niveles debemos entenderlos de la siguiente forma. Cuando leemos los aspectos de las historias bíblicas en lo literal, aquí aparecen ciertas contradicciones. ¿Ah? Son estas contradicciones en el texto, vamos a ver que son muchas, como por ejemplo, estamos hablando de un arca que debe ser construida para salvar la humanidad porque Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Cómo es que Dios se arrepiente de algo si es que él mismo sabía que estaba haciendo no estaba completo, no estaba correcto? Si él lo sabe todo, ¿por qué se arrepiente? Y la misma escritura dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, hay múltiples aparentes contradicciones, ¿cierto? Pero ese es un nivel como el nivel de la cáscara de una fruta. Cuando nosotros la vemos de un color. Y cuando la comenzamos a saborear, ¿qué tenemos que hacer para poderla comer? Tenemos que descascararla, ¿no es cierto? Y entonces comenzamos a ver los aspectos internos de la fruta. Decíamos, en uno de estos ejemplos, si nosotros vamos a comer habas, ¿qué hay primero? La vaina, ¿no es cierto? Y encontramos allí, ya comenzamos a ver la vita. Entonces ya podríamos comerla, pero tenemos que cocinarla, ¿cierto? Entonces el aspecto parabólico es ya la música de la música interior de lo escrito. Es decir, cuando leemos la escritura, lo primerito es la cáscara. Y la cáscara no es digerible. No es digerible. Tenemos que aprender a mirar hacia adentro. Y allí pueden haber contradicciones. Pero si comenzamos a ver los aspectos parabólicos, ya comenzamos a descifrar un poco acerca del significado. Pero el Creador dice que los secretos son para los que le temen. Y Él dice, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Indagar. Y como vimos al inicio de la clase, tenemos que deleitarnos
en el estudio de la Torá. Indagar en la profundidad, en lo que está más adentro, en la historia detrás de la historia, en lo que quiere decir. Y entonces allí en los secretos son para los que le temen, ¿no? El Creador nos da esa promesa de que Él nos va a dar los secretos. Y también dice lo oculto, porque ¿en dónde están los tesoros? Los tesoros están ocultos y escondidos debajo de la tierra. ¿De cuál tierra? ¿Se acuerdan de qué tierra estábamos hablando? ¿Sí? De nuestra interioridad, de nuestras emociones, que en realidad está hablando de nuestros aspectos emocionales correspondientes al hemisferio derecho. El hemisferio que a veces no cultivamos. ¿Sí? Entonces, cuando la escritura habla en lo literal, podemos encontrar aparentes contradicciones. Aquí, en lo literal. Pero recuerden que más adentro está la verdad oculta entre estos tres niveles. Y mientras más indagamos, más tesoros podemos encontrar. Y aquí, en estos niveles, ya estos dos niveles internos, ya comienzan a desaparecer las contradicciones. Aquí comienza a desaparecer el famoso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Por qué tienen que haber dos testamentos? ¿No dijo el Creador, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos? Y nos enseñaron que Dios cambió de parecer y dijo, no, estos ya no valen, ahora voy con estos otros. Y les doy un nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? ¿No dijo que los pactos que él había dado eran eternos? ¿No es cierto? Entonces, esas aparentes contradicciones comienzan a desaparecer a estos niveles cuando comenzamos a estudiar la interioridad de los sagrados escritos. Entonces, nuestro deber es indagar en estos niveles, porque estos niveles me van a dar la satisfacción y la delicia de encontrar una Torah de principio a fin sin contradicciones. Y eso únicamente lo encontramos con el estudio, con la indagación, en el cultivar la tierra. Yo tengo una pregunta, Marquito. Dígame. Sí, Marquito, nosotros queremos deleitarnos en la Torá. Es decir, hay una relación íntima entre las leyes mosaicas y las leyes de Noah. Hay una relación directa, estrecha, entre la primera letra de la Biblia y la última letra de la Biblia y todo lo que va en el intermedio. Es decir, las leyes primeras que fueron dadas desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números, llamados la Torá, todas esas leyes tienen una estrecha relación con todos los demás libros y con los libros que llamamos Nuevo Testamento. Es decir, no debe haber ninguna contradicción. No debe, cuando encontramos la interioridad de los escritos, todas las historias son las mismas, contadas con otras palabras, contadas con otros aspectos, con otros sabores. Por ejemplo, cuando comemos la comida, a veces comemos con ajicito, a veces comemos con salsa, a veces comemos mezclando algunas otras características, ¿no es cierto? Esos son los diferentes sabores que tenemos en las historias bíblicas, pero los alimentos son los mismos, desde el inicio hasta el fin. Todas las historias de la Torá son las mismas historias, la historia de la redención. ¿Qué quiere el Creador de nosotros? Que cambiemos, que seamos diferentes, que construyamos una nueva conciencia universal, que traigamos los cielos a la tierra.
Entonces, Ujú. desde ese aspecto, todo es, todas esas historias son la misma historia contada con diferentes matices. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, ¿usted creo que hizo una pregunta? No, no, hermano Marco. Ah, ya. Entré tarde y Ya. no le cogí el hilo, como es. Bueno, muy bien. Entonces, si ya no hay más preguntas, ustedes también. ¿Todo bien? Podemos terminar la clase y nos veremos el próximo día martes a las 7:30. Martes a las 7:30. Un abrazo para todos y les estaré posteando los videos que pudimos grabar. Muchas gracias, Marco. Todo estaba muy Gracias, Marquito. Alejen. Gracias, mi hermano Marquito. Nos vemos el martes, Dios mediante. Muy bien. Adiós. Saludos a todos y a Gracias mi a hermana todos. Blanquita, que no le veo, está bonita. ¿Quién? Mi hermana Blanquita está bonita. Sí, aquí está. Ah, mi hermana Blanquita. Vaya. Yo le oía el murmullo por ahí, decía, ¿está o no está? Saludos de mi esposita también que está aquí. Shalom para todos. Shalom para Shalom todos. para todos. Que pasen Saúl. feliz. Nos vemos el martes, Dios mediante. Gracias. Gracias, don Marquito. Papá, buen Marquito. Para Susanita. Yo estoy Shalom. saludando a la hermanita y no me ve. Estoy saludando Me a la hermanita y despido he con estado sin cámara. todos. Un gusto. Saludos. Hasta el martes. Adiós. Shalom.